Los nuevos retos en educación. Immersive Learning. A lo largo de los años, los modelos educativos han ido cambiando a medida que la sociedad también lo hacía, adaptándose a la realidad y la necesidad de cada época. El concepto de escuela, tal y como lo entendemos ahora, como institución complementaria a la enseñanza familiar, tiene un destacado papel ya en la antigua Grecia. Es en ese momento cuando se rompe el concepto de escuela ligada a la institución religiosa, para dar paso a un concepto más global y que perseguía cultivar el espíritu. El presente educativo también merece ser destacado gracias a la transformación que ha supuesto el uso de las tecnologías y las posibilidades que ésta ofrece para su integración en las aulas. Ubicados en el presente, encontramos la metodología e-learning. Gracias a la proliferación de portales de educación online, es cada vez más accesible llevar a cabo una formación homologada en las últimas tendencias del mercado de trabajo. La información ya se internacionaliza y cualquier persona de cualquier parte del mundo que tenga acceso a Internet puede acceder a determinados contenidos y a determinada información. Y de esa forma podrá participar de una acción formativa independientemente de donde esté el profesorado. Pero, ¿cómo serán las aulas del futuro? ¿Cómo afectarán las últimas tecnologías conocidas como realidad aumentada y realidad virtual en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Se convertirá el alumno en el actor principal en el desarrollo de su formación? Es un hecho que las tecnologías de la información y la comunicación están presentes en muchas de las aulas de formación, no solo en las etapas de educación primaria, sino también en secundaria y en la formación universitaria. Los alumnos se encuentran cada vez más capacitados para interactuar con este tipo de tecnologías durante su periodo de formación. Damos por hecho que los alumnos ya se educan desde pequeños con dispositivos móviles y con tecnología móvil y utilizan Internet con determinada facilidad, pero si el profesor no tiene una formación metodológica adecuada, eso no se puede llevar a un aula ni de forma semipresencial, ni mucho menos utilizando una metodología completamente online. Expertos en pedagogía coinciden en que los beneficios de estos avances en el aprendizaje serán tan notorios como para abrirle hueco en el sistema educativo. Si hasta ahora las consideradas nuevas tecnologías han encontrado algunas dificultades para lograr su máximo rendimiento, con la aparición del concepto Immersive Learning, conocido así en el mundo anglosajón, a la comunidad docente solo les quedará rendirse ante las bondades de lo que ya se considera la mayor innovación tecnológica en años. Pero, ¿cuáles son estas tecnologías que pueden transformar por completo el sistema educativo en los próximos años? Cuando hablamos de Immersive Learning, hablamos de una enseñanza basada en colocar al individuo, o sea, al estudiante, en un entorno, ya sea físico o virtual, donde ese estudiante puede interaccionar, puede desempeñar un papel. Ahí la palabra clave es interacción. Estamos haciendo referencia a las tecnologías emergentes, realidad virtual y realidad aumentada, aplicadas en el ecosistema educativo, o lo que es lo mismo, a un proceso de enseñanza-aprendizaje inmersivo. En todo ecosistema, en todo conjunto de formación hay también lo que son valores actitudinales, valores axiológicos y también recursos físicos y recursos tecnológicos. ¿Qué posibilidades aporta cuando uno de esos recursos físicos es la realidad aumentada? Bueno, lo primero es que la posibilidad de combinar información, por una parte real, es decir, información analógica, con información virtual que puede ser observada a través de diferentes recursos tecnológicos, como puede ser un teléfono móvil, puede ser una tablet. Estas tecnologías, creadas y configuradas en sus inicios para el sector del entretenimiento, están llamadas a revolucionar las aulas. La estrategia de enseñanza consiste en que gracias a estos entornos nosotros podemos hacer que el alumno no sea un espectador de cosas, o no un mero espectador de cosas, sino donde puede actuar, interactuar. Y siguiendo el principio que creo que fue Confucio, que dijo, lo que me dicen lo olvido, lo que veo lo recuerdo, pero donde me involucro y actúo, aprendo, esa máxima es muy aplicable a estas situaciones de aprendizaje que podemos crear gracias a
a la Immersive Learning. La realidad virtual combina una gran potencia de programación informática con una serie de técnicas ópticas para simular un entorno visual inmersivo, logrando que aquel que lo aproveche sienta como si fuera real. La realidad virtual inmersiva consiste en crear un entorno 3D que simula lo más posible a un entorno real y donde el sujeto puede moverse y sentir de la misma manera que si estuviera en ese entorno. El uso de la realidad virtual aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje repercutirá en los alumnos potenciando su curiosidad, la creatividad y la imaginación, situando al estudiante en un entorno de interacción. A la hora de estudiar historia del arte siempre viene bien un recurso como este que te permita entrar en el edificio y poder individualizar las obras y darle la vuelta, estudiarlas bien, porque tú las estudias normalmente en un libro o en una pantalla y no es lo mismo. El detalle que te permite alcanzar este tipo de tecnología es súper útil para una carrera como esta. Con esta interacción con los componentes del espacio virtual de esta tecnología, se promueve el aprendizaje por exploración y descubrimiento. No es tan fácil arreglar, por ejemplo, un motor de un coche viéndolo desde fuera o intentando desmontarlo, que si tuviésemos una aplicación que desmontase ese motor en el ambiente y tú pudieses interactuar con cada una de sus partes para luego volver a montarlo. Es mucho más fácil verlo con realidad aumentada que verlo físicamente en el motor. Cuando estamos hablando muchas veces en clase de edificios, de esculturas, mostramos imágenes bidimensionales, pero no olvidemos que están dentro de un contexto, están con una iluminación específica, están en unos espacios determinados. El alumno puede ahora navegar por los mismos espacios y evidentemente puede conocer de primera mano los tamaños, las realidades, cuáles son las conexiones que tenían con la luz. Estoy hablando, por ejemplo, si nos fuésemos a la iglesia de San Luis de los franceses, veríamos la Capilla Cornaro, veríamos Caravaggio, veríamos la iluminación y relacionaríamos la ventana por la que entra con la propia líneas diagonales que traza Caravaggio en su pintura. Es decir, no podemos separar esa obra del contexto en el que fueron creadas, y esta tecnología yo creo que supone un elemento importante para reforzar esa conexión de la obra del arte con los espacios, ¿no? Con los tiempos y con la forma. Facilita el tratamiento de temas complejos, como por ejemplo el entrenamiento en simuladores quirúrgicos para una formación médica. La experiencia ante situaciones abstractas, como la toma de decisiones, permitirá al alumno evaluar la situación antes de llevarlas a cabo. Una puerta más hacia el aprendizaje, diferente, innovador sobre todo, es decir, que te abre mucho más el aprendizaje que tienes. Entonces yo veo que es muy factible que esto empiece a producirse. La realidad virtual es ante todo una herramienta para aprender haciendo. Facilita el aprendizaje por experiencia, provocando en el estudiante sensaciones de presencia, de estar ahí. Esa posibilidad de explorar escenarios reales nos permite no solo trasladarnos a otros espacios, sino ponernos en el lugar de otra persona y experimentar lo que ella experimenta. Nos colocamos ya en el presbiterio. Fijaros, en el presbiterio, esa iglesia de cruz latina, tendríamos a la derecha el retablo de Juan Bautista Vázquez el Joven con la Inmaculada atribuida a Martínez Montañés, un retablo muy interesante. Un recurso que tiene el docente para desarrollar con distintas estrategias un elemento fundamental, que es la enseñanza. Otra de las tecnologías emergentes y que se espera tenga un gran auge en los entornos educativos es la realidad aumentada. Una tecnología que permite poner sobre el mundo físico una capa virtual visible con la que podemos interaccionar, de manera que obtengamos al final un entorno de comprensión aumentada, donde nuestra percepción de lo que hay de la realidad se ve aumentada con información. Para ello, la realidad aumentada se basa en su capacidad para combinar imágenes del mundo real con otras virtuales. Aumenta la realidad. Un entorno en el que la información y los objetos virtuales se fusionan con los reales, ofreciendo una experiencia para el alumno que puede llegar a pensar que forma parte de su realidad formativa. En el campo de la educación, lo interesante es que sobre un entorno físico podamos añadir información virtual que aumenta la comprensión de ese entorno físico.
Ese ecosistema de formación con realidad aumentada va a permitir diferentes cosas. Por una parte es deslocalizar el acceso a la información, puesto que yo puedo facilitar con esos dispositivos lo que sería el aprendizaje ubicuo. Yo puedo tener información adicional, por ejemplo, en determinados objetos, como puede ser una estatua, puedo acceder a diferentes tipos de información, como puede ser a través de un recorrido en un museo. Este tipo de software permite al usuario acceder a la información de una forma diferente, modificando el modo de aprender y mejorando el conocimiento de la realidad. Son muchas las aportaciones que la realidad aumentada puede hacer al mundo educativo. Los libros de texto se convertirían en objetos de aprendizaje interactivos. Esto permitiría la visualización de objetos en 3 dimensiones, integrando ejercicios y actividades en donde el alumno pudiese explorar dichos objetos desde todas las perspectivas posibles. Estamos consiguiendo que sobre una ilustración 2D, insertada en unos apuntes, aparezcan en 3D pues, determinados órganos o huesos del cuerpo, con los que el alumno puede interactuar. Pero no todo son ventajas en el uso de estas tecnologías emergentes aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ha habido más desarrollo tecnológico que investigación sobre propuestas educativas concretas. Y por tanto hay pocas prácticas, vamos a llamarlo buenas prácticas de inserción. Bueno, hay que producir objetos, ese es el gran desafío, no hay mucho. Hay que investigar para buscar cuál puede ser la realidad de cómo estos objetos se comportan en la enseñanza. Otra barrera es la rigidez del sistema y las pocas opciones que brinda el modelo actual basado en una educación teórica con pocas tareas prácticas. El profesorado tiene que saber combinar eso en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tiene que saber, por ejemplo, combinarlo en lo que serían nuevas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos o, por ejemplo, con toda esa metodología que se llama la clase invertida, donde el alumno, por una parte, puede trabajar con estos recursos y a partir de ahí el docente puede utilizar el periodo presencial pues para, digamos, hacer un análisis crítico de la información, para que los alumnos trabajen de forma colaborativa en un proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? El avance tecnológico, las nuevas herramientas y tendencias hacen que los departamentos de I+D+I de las grandes corporaciones comiencen a vislumbrar aplicaciones y usos distintos para los que fueron creados. Hay una iniciativa de Google muy interesante, se llama Google Expedition, donde a los alumnos, mediante gafas de realidad virtual, se les hace ir a cualquier entorno que idee cualquier enseñante en cualquier parte del mundo. Se puede atisbar cómo en un futuro cercano estas tecnologías aplicadas a la educación capacitarán cada vez más a los alumnos a autogestionarse su formación. Podrán sumergirse en escenarios artificiales que les muestran procesos en estudio que de otra forma serían inaccesibles. Ese es el enorme potencial tanto de la realidad virtual como de la realidad aumentada en el ámbito educativo. Posibilidades que ahora mismo tiene un alumno de aprender, por ejemplo, arte, en Europa son mucho mayores que las que tendría en América, ya que Europa es un continente más antiguo, hay muchísimas más obras de arte y puede visitarlas en la realidad. Sin embargo, gracias a estas tecnologías, un alumno de Colombia puede visitar todas las obras de arte, todas las iglesias que pueda haber en Roma y experimentarlo como si hubiera ido a Roma. Las aulas en las que se desarrollarán las enseñanzas del futuro serán aulas donde estas tecnologías generen en los alumnos una motivación extraordinaria, no solo por el uso de herramientas novedosas, sino por el hecho de aprender experimentando e interactuando con un entorno creado expresamente para ellos. La información no se asimilará de forma pasiva, sino que se aprenderá interactuando. Creo que el futuro posiblemente sean aulas más abiertas y mucho más flexibles, donde una de las cosas que vamos a tener que cambiar necesariamente van a ser los modelos pedagógicos que estamos utilizando, que en la actualidad provienen más de lo que serían escuelas más postindustriales, transmisoras de información, y si la información vamos a poder acceder a través de diferentes tipos de tecnología, posiblemente el sujeto, el alumno, tenga que tener competencias diferentes a las que ha tenido ahora y competencias para saber buscar la información, para saber evaluarla y por tanto adaptar
del conjunto de información que hay en la sociedad, adaptar aquella que le va a ser más pertinente para su proceso de investigación que está llevando a cabo. En definitiva, este viaje que intuimos hacia lo virtual parece un trayecto lógico si tenemos en cuenta que las generaciones de estudiantes más jóvenes, los llamados nativos digitales, elaboran sus procesos mentales en términos visuales y tecnológicos. Hablamos de niños, adolescentes y adultos jóvenes que han tenido y tienen un fácil acceso a las nuevas tecnologías y que están acostumbrados a buscar y explorar información a través de estas herramientas. La educación se está adaptando a las habilidades digitales de los estudiantes del siglo XXI.